clase el tema que veremos es de transmisión térmica en la envolvente. La veremos en dos partes a este tema. Bueno, como dijimos en la primera clase, el 40% del gasto energético de una vivienda es para su aclimatación, ya sea enfriamiento en el verano o calefacción en el invierno. Este gasto va a ser mucho mayor o menor de acuerdo al comportamiento del envolvente frente al paso del calor. Un envolvente cuya resolución formal y constructiva sea inadecuada va a contribuir a acrecentar aún más el consumo energético para alcanzar condiciones de confort en el interior. Lo que veremos en esta clase, los objetivos, son los siguientes. Por un lado, conocer cómo se produce el intercambio de calor entre el interior de los edificios y el ambiente exterior. Vamos a ver cómo son los tipos de intercambio de calor. Luego, el objetivo es que lleguen a conocer y a saber cuantificar la transmisión térmica de los distintos elementos del envolvente. O sea, poder llegar a medir qué cantidad de calor transmite un muro, una cubierta, una ventana, etc. Y también qué es lo que establece la normativa específica sobre este tema. Y finalmente, la idea es poder transferir estos conceptos y estos métodos de cálculo a la parte proyectual, poder establecer pautas que le permitan saber proponer y elegir las soluciones constructivas más convenientes para determinadas situaciones climáticas. Bueno, empecemos sobre lo básico, sobre qué es el calor. El calor es una forma de energía que está asociada al movimiento de las moléculas que componen la materia. Recordemos que la materia está formada por entidades muy pequeñas llamadas partículas o moléculas que están en continuo movimiento. Entre estas partículas existen interacciones que son más o menos intensas dependiendo de su estado. En el estado sólido, las partículas están muy próximas y fuertemente unidas entre sí. Por lo tanto, mantienen fijas sus posiciones, mantienen siempre las distancias que hay entre ellas. Es por esto que adoptan estructuras de un volumen definido y constante, como las piedras que estamos viendo en esta imagen. En el estado líquido, las distancias entre las partículas son ligeramente mayor que en el estado sólido, y la movilidad que poseen las partículas permite que se desplacen unas con respecto a otras. Esto les permite la capacidad de fluir y de amoldarse al recipiente que las contiene. Esta es agua que está amoldada al formato de esta jarra o al formato de este vaso. En el caso del estado gaseoso, las partículas están separadas a grandes distancias. En comparación con su tamaño son grandes distancias y en consecuencia las interacciones entre ellas se consideran nulas. Por ello los gases van a adoptar la forma y el volumen del recipiente que los contiene y a su vez se pueden mover libremente las partículas e incluso pueden llegar a dispersarse. Ahora bien, estas partículas en todos los estados de la materia poseen un cierto movimiento de vibración que aumenta con la temperatura. Por este motivo, al calentarlo, las vibraciones pueden llegar a crecer y pueden llegar a vencer las fuerzas de atracción y por lo tanto cambiar de estado. Como en el ejemplo que vemos, el agua en estado sólido tiene su estructura y un volumen definido, pero cuando se incrementa la temperatura pasa al estado líquido. Y al cederle a aún mayor temperatura pasa al estado gaseoso. ¿Sí? También podemos decir que el calor es energía en tránsito. Es la energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos que están a distinta temperatura o entre dos diferentes partes de un cuerpo que se encuentran a distinta temperatura. Siempre el calor se va a transmitir desde el cuerpo o elemento que esté a mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Y ese tránsito va a existir hasta el momento que ambos componentes se encuentren a la misma temperatura, o sea que se encuentren en la situación de equilibrio térmico. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de transferencia de calor? Una de ellas es la conducción. En la conducción, la transferencia que se da entre dos superficies que están a distinta temperatura. En el ejemplo sería la superficie de la taza y las superficies de las manos.
la taza está en mayor temperatura, va a ceder el calor a las manos. Bueno, el otro ejemplo es el paso de calor a través de un elemento que tiene distintas partes del cuerpo a distintas temperaturas. Si nosotros acercamos esa valla de metal a una fuente de calor, esa valla va a calentarse en un extremo que esté en contacto con la fuente de calor, y ese calor se va a ir transmitiendo a lo largo de la valla. ¿Sí? En ese caso la transferencia va a ser entonces por el intercambio por conducción. Ahora, otra forma de intercambio de calor es por radiación. Es en el caso de dos superficies que estén a distinta temperatura pero que no se encuentran en contacto. Como es el caso si nosotros nos acercamos a esa estufa estará radiando calor, entregando calor hacia nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a percibir ese calor, lo vamos a recibir, pero no estamos en contacto con lo mismo. Lo recibimos a través de ondas electromagnéticas. Y el otro intercambio por medio de convección. Es el intercambio de calor que es de una superficie y un fluido, que puede ser el agua, que puede ser el aire. En este ejemplo tenemos el de la olla, tenemos el agua, recibe calor de la superficie de la olla que está a mayor temperatura, dado que está sobre una fuente de calor. Esa superficie va a ir calentando las partículas de agua que están próximas a ella. Esas partículas pierden densidad, aumenta su temperatura, se elevan y son reemplazadas por otras de menor temperatura. Y se genera un movimiento convectivo en el cual va a provocar que toda la masa de agua eleve su temperatura. Lo mismo sucede en el caso del ejemplo del radiador. Las partículas de aire que están en contacto con el radiador elevan su temperatura, ascienden y son reemplazadas por otras partículas que estén a menor temperatura, generando este movimiento convectivo que va a producir el calentamiento del aire de un espacio interior. Otro concepto a tener en cuenta es la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que indica de alguna manera cuánta energía térmica tiene un cuerpo. O sea, un cuerpo que recibe calor va a elevar su temperatura. Un cuerpo que pierde calor va a disminuir su temperatura. Bueno, si nosotros analizamos la envolvente de un edificio, vamos a ver que estos intercambios se van a dar en cada uno de ellos. A través de los muros y de la cubierta se va a producir el intercambio por convección. A su vez, la convección, el intercambio de calor por convección se va a dar entre las superficies internas de la envolvente y el aire interior. El intercambio por convección también se va a dar entre las superficies externas y el aire exterior. Por radiación será el intercambio de calor que se da entre las superficies internas, por ejemplo el techo y el piso o las otras paredes, y a su vez también va a estar recibiendo calor y va a tener un intercambio por radiación directo por el sol que ingresa directamente a través de las ventanas. Nosotros vemos habitualmente los edificios de esta manera, pero a través de una cámara infrarroja podemos llegar a conocer y ver de qué manera permanentemente la envolvente del edificio va a estar perdiendo o ganando calor de acuerdo a las condiciones de las temperaturas exterior e interior. En este caso tenemos una fotografía en una situación en donde afuera la temperatura es más baja, por lo tanto hay una pérdida de calor a través de esa envolvente. Podemos observar que los distintos colores están representando las diferentes cantidades de calor que pierde de acuerdo al tipo de envolvente. La ventana está recibiendo, el marco de la ventana está perdiendo distinta cantidad de calor que el vidrio, por ejemplo, o la parte del muro, distinta cantidad de calor del techo o que las columnas de los extremos, etc. Esto es para que entendamos que la pérdida de calor no es uniforme, sino que va a variar de acuerdo al tipo de cerramiento.
Otro concepto que tenemos que tener bien en claro para entender y entender por qué tenemos que controlar este intercambio de calor a través del envolvente es reconocer o recordar las estrategias que ya vimos en la clase pasada, en donde para Tucumán, para el periodo cálido, es fundamental minimizar las ganancias de calor a través del envolvente, evitar que el calor ingrese a los espacios interiores. Y para la situación del periodo de frío tenemos que evitar o tenemos que buscar minimizar las pérdidas de calor a través del envolvente, o sea, evitar que el calor salga a través de la misma. Ahora, ¿cómo se produce el intercambio de calor en los edificios? Ese intercambio que justamente tenemos que tratar de controlar. Por un lado, el edificio va a recibir calor, ¿vale?, a través de las superficies transparentes y del sol que ingresa a través de las mismas. Eso va a determinar una carga, producto de la energía solar, que va a significar un aporte de calor a los espacios interiores. Obviamente va a ser muy favorable para la situación de invierno que entre el sol directamente hacia el interior, porque con su aporte de calor va a favorecer la calefacción pasiva. Pero en la situación de verano, que ingrese la radiación solar directa, va a provocar el sobrecalentamiento de los espacios interiores. Por otro lado, el aire que ingresa a través de las ventanas o de las puertas, que está representado por la carga QB, que es carga de calor por ventilación, sí podrá ser un valor positivo, un aporte de calor, por ejemplo, en la situación de verano, si nosotros abrimos la ventana, cuando es la siesta, a las 2 de la tarde, afuera tenemos una temperatura de 39-40 grados. Ese aire va a ingresar hacia el interior y va a aportar una cantidad de calor importante que va a producir el sobrecalentamiento de los espacios interiores. La situación de invierno sería la inversa. Si yo abro las ventanas y entra aire frío, va a generar una pérdida de calor en los espacios interiores. Por otro lado, tenemos el intercambio a través de muros, techos, ventanas, y eso es lo que se denomina carga de calor a través del envolvente, QE. Y es lo que nosotros ahora vamos a estudiar. Esa carga de calor podrá ser positiva, que cuando se gana calor desde afuera, entra calor hacia el interior, y será negativa cuando se produce una pérdida. Y es la que tenemos que tratar básicamente de controlar. Finalmente está la carga interna, que es la que aportada por las personas, quienes habitan los espacios interiores, y también por cualquier tipo de artefactos o electrodomésticos que aportan calor en su funcionamiento. La suma de todos estos componentes, si da un valor 0, tenemos una situación de equilibrio térmico. Ahora, si da un valor positivo, se estará calentando el espacio interior. Si da un valor negativo, lo estaremos enfriando. Entonces, ustedes vean la importancia que tiene el poder controlar esta carga QE, justamente para lograr que en el verano no se calienten los espacios interiores, no se sobrecalienten, y en el invierno para evitar que el calor interior se pierda. Bueno, evidentemente, de acuerdo a la morfología y de acuerdo a las soluciones constructivas con las cuales se materializa el envolvente, el comportamiento va a ser totalmente diferente de acuerdo a la relación de superficies opacas transparentes, de acuerdo a si estamos trabajando con muros macizos o fachadas livianas, con muros compactos o muy abiertos, con cubiertas de diferentes tipos, de chapa, de adobe, de madera, de pizarra, etc. Bueno, el menú tanto de soluciones formales como de soluciones constructivas es enorme, y esas justamente serán nuestras decisiones de diseño las que deberán ser lo suficientemente adecuadas para garantizar que la envolvente se comporte de manera adecuada frente al intercambio de calor y responda a las estrategias de diseño establecidas de acuerdo a la situación climática. Básicamente, entonces, Tucumán, nosotros necesitamos que la envolvente no permita ganar o perder mucho calor. Entonces veamos cómo se produce el intercambio de calor a través del envolvente. Si nosotros analizamos una situación de los distintos componentes del envolvente, vamos a ver
que en la superficie exterior se produce un intercambio de calor por convección y por radiación. Esta superficie de la envolvente, ¿sí?, va a ceder calor al aire exterior en el caso de que se encuentre a mayor temperatura que el aire exterior. El aire va a estar en contacto, va a calentarse, va a elevar su temperatura, se va a elevar y va a generar un movimiento convectivo a partir del cual el aire exterior se va a calentar por incidencia directa del mundo. Ahora también se podrá a través de la convección enfriar la superficie externa. A su vez, esa superficie externa del paramento va a intercambiar calor con las superficies que lo rodean por radiación. Dijimos que el intercambio entre dos superficies que no están en contacto entre sí. Entonces, en este caso sería el intercambio por radiación entre la superficie del muro y los pisos, los edificios circundantes, la bóveda celeste, etc. Para medir ese intercambio por radiación, utilizamos el coeficiente de transmisión térmica superficial externa, que es igual a la sumatoria del coeficiente de intercambio por radiación más el coeficiente de intercambio por convección. Este intercambio por radiación va a variar fundamentalmente de acuerdo a las características de la emisividad de las superficies externas y el intercambio por convección de acuerdo a la velocidad del aire. Ahora veamos qué sucede en el interior del paramento, de cada uno de los elementos de la envolvente. En el interior la transferencia de calor se realiza por conducción, ¿sí? Nosotros vemos que el calor, ¿sí?, se va a transferir desde la superficie que está a mayor temperatura a menor temperatura a través de las partículas o moléculas que componen este cerramiento, que van a ir calentándose y van a ir transmitiendo por conducción el calor desde un lado del aire hacia el otro lado. Para medir ese intercambio se va a utilizar el intercambio por conducción de los materiales, que es igual a la relación entre el coeficiente de conductividad del material y el espesor del elemento, del material. El coeficiente de conductividad térmica va a indicar cómo el flujo de calor es transferido por el material. Es una propiedad específica de cada uno de los materiales. Por lo general, los elementos de la envolvente no están compuestos por un solo material, sino están compuestos por varios. Por lo tanto, el intercambio por conducción va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de la relación entre la conductividad y espesor de cada uno de los materiales que los componen. Por ejemplo, en este caso, el intercambio de calor a través de este muro será igual al lambda, a la conductividad del revoque sobre el espesor del revoque, más la conductividad del ladrillo sobre el espesor del ladrillo, más la conductividad del revoque interior sobre el espesor del revoque interior. Ahora bien, ¿cómo se produce el intercambio de calor en la superficie interna? En la superficie interna, del mismo modo que la superficie externa, el intercambio o transferencia de calor se va a dar por convección y por radiación. El coeficiente que va a medir ese intercambio es el coeficiente de transmisión superficial interno, HI, que será igual al intercambio por radiación y por convección que sucede en el interior del elemento. Ahora bien, si en el elemento existe un espacio en donde el aire se encuentra contenido, es lo que se denomina cámara de aire, como en este ejemplo que tenemos un muro doble con aire en su interior, o un techo de chapa con los cerrojazos suspendidos con aire en su interior, en esa cámara de aire también se va a producir el intercambio de calor por convección, será entre las superficies internas de la cámara de aire y el aire interior, y por radiación será el intercambio que se da entre las superficies internas de la cámara de aire. Ahora bien, una vez que hemos reconocido cómo se produce el intercambio de calor en cada uno de los componentes de un envolvente,
Tratemos de entender la transmisión térmica total a través de un cerramiento, cómo se produce. Si tenemos, por ejemplo, este muro que separa un espacio exterior de uno interior, y veamos el caso verano, o sea que la temperatura exterior es mayor que la interior. El calor, para pasar de un lado, desde el exterior, hacia el otro lado, hacia el interior, deberá vencer la resistencia al paso del calor que le ofrecen los distintos componentes. Primeramente estará la resistencia superficial externa, que es la resistencia que ofrece la capa de aire más próxima a la superficie exterior, donde dijimos que el intercambio de calor se producía por convección y radiación, y se lo medía a través de HE, que es el coeficiente de transmisión superficial externa. O sea, que la inversa de HE va a ser igual a la resistencia superficial externa. La inversa del coeficiente de transmisión es igual a la resistencia superficial externa. RCE es igual a 1 sobre HE. Posteriormente deberá vencer la resistencia que ofrecen los materiales al paso del calor. Dijimos que la conducción del calor a través de los materiales es igual a la sumatoria de la conductividad sobre el espesor de los materiales. Por lo tanto, la resistencia será su inversa. Va a ser igual a la sumatoria del espesor de los materiales sobre la conductividad de los mismos. Y posteriormente está la resistencia superficial interna, que al igual que la externa, será la inversa del coeficiente de transmisión superficial interno. 1 sobre HI va a ser igual a la resistencia superficial interna. Finalmente, en el caso de tener resistencia de cámara, este componente también va a ofrecer una resistencia al paso del calor. La sumatoria de todas las resistencias, la resistencia superficial externa, más las de los materiales, más la resistencia de cámara, más resistencia superficial interna, sería igual a la resistencia total que ofrece el elemento frente al paso del calor. Conocida la resistencia térmica total, la inversa de la resistencia térmica total va a ser igual al coeficiente de transmisión térmica. Este coeficiente K nos va a indicar la cantidad de calor que transmite un metro cuadrado de un elemento. En este caso, sería un metro cuadrado de este muro por hora, considerando que hay una diferencia de temperatura entre el espacio exterior e interior de 1 grado centígrado. Bueno, veamos entonces cómo vamos a ir pudiendo reconocer y definir los distintos componentes para poder calcular qué cantidad de calor pasa a través del envolvente. Por un lado necesitamos las resistencias superficiales externas e internas. Estas van a estar condicionadas, como dije anteriormente, por distintas variables, por ejemplo, la velocidad del viento, las características de la superficie. Esto se puede medir, tabular. Lo hicieron las normas NIDAM, que son los que proporcionan las tablas para el cálculo. Entonces las normas NIDAM establecieron los valores de resistencia superficial. Estas, en este caso tenemos la resistencia superficial exterior, va a variar de acuerdo a la dirección del flujo de calor. Si yo tengo un muro, la dirección del flujo de calor para pasar desde el exterior al interior será horizontal. Si yo tengo una cubierta, la dirección va a ser vertical en la situación de invierno, o sea, vertical ascendente en la situación de invierno. El aire caliente asciende, llega a la parte superior y atraviesa y sale hacia el exterior, en donde la temperatura del aire es mucho más baja. Va a ir el calor desde adentro hacia afuera. Situación contraria va a ser en el verano, en donde el calor va a venir desde afuera hacia adentro. Entonces, de acuerdo al tipo de parámetro que estemos analizando y a la situación del año que estemos definiendo, vamos a ver si vamos a utilizar la resistencia superficial, cuál será el valor que determinemos, tanto de resistencia superficial externa
como la de resistencia superficial interna, que también varía de acuerdo al flujo del calor en horizontal, ascendente o descendente. De estas tablas entonces vamos a obtener los valores de las resistencias superficiales. Otro valor que necesitamos definir es el valor de la resistencia total, de la resistencia del material, que dijimos que es igual al espesor del material sobre el lambda del material, y a la sumatoria de estos componentes si son varios. Si son varios componentes, será la sumatoria del espesor sobre el lambda del reboque, más el espesor sobre el lambda del ladrillo, más el espesor sobre el lambda del reboque interior. La sumatoria del tornillo será la resistencia del material. Dijimos que la conductividad, el coeficiente de conductividad térmica, va a variar de acuerdo a los tipos de materiales y varía enormemente. Por ejemplo, tenemos desde los materiales metálicos, como por ejemplo la chapa ondulada, que tiene un coeficiente de conductividad de 58 vatios por metro por grado centígrado, hasta los materiales aislantes, como por ejemplo el poliestireno expandido, que tiene una conductividad de 0,031 vatios. Ustedes observen, este transmite 58 vatios por metro y este 0,031. O sea, dijimos que la conductividad va a variar de acuerdo al espesor y de acuerdo a la conductividad. Si nosotros tenemos dos paramentos del mismo material, pero de distinto espesor, en este caso un muro de hormigón de 13 y un muro de hormigón de 0,27, la conductividad es la misma, pero al ser el espesor diferente, el que más va a ofrecer resistencia al paso del calor, el que mayor resistencia va a ofrecer, será el de mayor espesor. Cuanto mayor sea el espesor, mayor va a ser la resistencia ofrecida por el elemento. Ustedes observen, este muro 0,13 ofrecerá una resistencia de 0,08, en cambio el de 0,27 ofrece una resistencia del doble que la anterior. Ahora bien, se puede dar la situación de dos elementos del mismo espesor, pero con distinta coeficiente de conductividad. El ladrillo transmite 1,1 vatios por metro grado centígrado, en cambio el poliestireno expandido es 0,031. Miren la diferencia. O sea, que el que mayor resistencia va a ofrecer al paso del calor va a ser el poliestireno expandido, que ofrecerá una resistencia 38 veces mayor a la resistencia que ofrece el muro de ladrillo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un componente del envolvente, es un espesor de 2 pulgadas de poliestireno expandido, ese ofrece una resistencia térmica frente al paso del calor igual a la de un muro de ladrillo de 1,70 m de espesor. La resistencia que ofrece 2 pulgadas, o sea 5 centímetros de poliestireno expandido, es igual a la resistencia que ofrece un muro de 1,70 m de ladrillo macizo. Observen qué grande es la incidencia que tiene la conductividad del elemento frente al paso total de calor que se produce. Cuanto menor sea su conductividad, mayor será la resistencia que ofrece al paso del calor. Bueno, y finalmente tenemos la resistencia al paso del calor en la cámara de aire. Las resistencias de cámara de aire también están tabuladas por las normas Milton. Y esta la categoriza en función de, por un lado, en función de el estado de las superficies de la cámara de aire. Habla básicamente de qué características son las superficies internas de la cámara de aire del envolvente. Las tablas establecen y las categorizan de acuerdo a que las superficies internas sean de mediana o alta imitancia,
que es el caso general de los materiales de construcción, o en el caso que sea de baja emitancia, ya sea una o ambas caras de la superficie de baja emitancia. La emitancia o emisividad térmica de cada material es una propiedad específica de cada uno de ellos que indica cómo es la emisión del calor radiante de un objeto o de una superficie. Los materiales que frecuentemente usamos en la construcción tienen una alta emitancia, en el orden de 0,9. En cambio, las superficies pulidas y brillantes tienen una baja emitancia. Veamos también cómo, en función de que también se establecen los valores de resistencia de acuerdo al espesor de la cámara de aire. Y varían desde un espesor de 5 milímetros hasta un espesor de 50 a 100 milímetros, o sea, de 5 centímetros a 10 centímetros, tanto para las superficies de mediana o alta emitancia como las de baja emitancia. Y también tiene en consideración para la definición de su valor la dirección del flujo de calor. Horizontal dijimos que es para un muro, vertical ascendente para una cubierta situación de invierno y vertical descendente para una cubierta situación de verano. Veamos entonces, por ejemplo, este caso de un muro que es de chapa con un cielo raso suspendido y con una cámara de aire en su interior. ¿Cuál sería el valor de la resistencia de la cámara? Como son materiales comunes de alta emitancia, el valor será, si analizamos la situación de verano, en donde afuera hace más calor que adentro, y que es la situación más desfavorable para el sistema, veremos que si esta cámara de aire tuviera 5 milímetros, la resistencia que ofrece el paso de calor a la cámara será de 0,11. Ahora, si a medida que aumente su tamaño, en el espesor, la cámara de aire aumentará la resistencia, alcanzando un valor de 0,21 para una cámara de aire de 5 a 10 centímetros de espesor. Observen que a partir de ahí el valor no se va a modificar, aunque modifiquemos el tamaño de la cámara de aire. Muchas veces creemos que si nosotros hacemos una cámara de aire en vez de 10 centímetros, 20 centímetros, de tener el doble de resistencia, no es así, porque cuanto más grande se haga la cámara de aire, más fácil va a ser el intercambio por radiación y por convección que se va a producir en su interior, y por lo tanto menor va a ser la resistencia térmica que ofrece el elemento. Por lo tanto, no es una solución correcta pensar de que si yo agrando esta cámara de aire después de 10 centímetros, voy a agrandar la resistencia del mismo. Ahora bien, si yo coloco una superficie de baja emitancia, como en este caso el foil de aluminio, vamos a poder tener para una situación verano, para esa misma cubierta, una resistencia. Si tiene 5 milímetros la capa de aire, de 0,11 va a subir a 0,17. Ahora, si está entre 5 a 10 centímetros, de 0,21 va a subir a 0,61. Se va a triplicar el valor de la resistencia térmica del elemento en el caso que nosotros coloquemos una lámina de foil de aluminio. Lo mismo sucede para la situación de un muro. Si tengo un muro o una cámara de aire en donde las superficies internas son de alta emitancia, para la situación de intercambio de flujo de calor horizontal, si esa cámara de aire tuviera de 5 a 10 centímetros, la resistencia va a ser de 0,17. Ahora, si coloco elementos de baja emitancia, o sea, superficies muy pulidas, la resistencia de ese muro va a ser, si la cámara de aire tiene 5 milímetros, va a ser igual a la resistencia de una cámara de aire de alta emitancia de 10 centímetros, 20 veces mayor. Ahora bien, si nosotros vamos aumentando el espesor y le damos una media de 5 a 10 centímetros, vamos a duplicar el valor de la resistencia de cámara de aire simplemente colocando un foil de aluminio.
Bueno, hemos tratado en esta parte de entender cómo se produce el intercambio de calor y cómo se lo puede medir. Lo que nos tiene que quedar en claro entonces, en función de las estrategias, es la siguiente. Tenemos que ofrecer la mayor resistencia térmica al paso de calor, justamente para evitar que los valores de transmisión térmica sean altos, tanto en invierno como en verano. En la próxima parte de la clase vamos a ver un ejemplo de cálculo en donde vamos a ver claramente cómo vamos a definir la cantidad de calor que pasa a través del componente. Yo te reemplazaré, Vegeta. Majin Buu es muy